89, el capítulo 19, el párrafo 1. Y esta es una nueva sección, y antes de ir al párrafo, antes de leer el párrafo y ver dos ideas principales que tenemos ahí, me gustaría que de manera de introducción veamos algunas cosas. Y la realidad es que, como les hemos dicho algunas veces, nuestra confesión está estructurada de cierta manera, y el tema principal o el tema que lo une es el pacto de redención, el pacto de gracia. Así que nuestra confesión de fe tiene una estructura pactual. En algunos momentos les hemos dicho que los primeros capítulos es el fundamento, luego tiene una estructura, y por eso mismo, ahora en el capítulo 19, el capítulo 20 trata de dos temas: la ley de Dios y el evangelio. Y esa es una nueva sección. Ya estábamos hablando del pacto, de las bendiciones del pacto y lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces ahora vamos a hablar de los medios del pacto, cómo podemos entrar en ese pacto. Y como les hemos dicho, hay dos tipos de pactos y podríamos agruparlos en dos: un pacto de obra, un pacto de gracia, el pacto de ley y el pacto del evangelio. Y es algo importante tener presente a la hora de hablar de estas cosas, ya que estos próximos dos temas es la ley y el evangelio. Algo también que hemos ya nosotros reflexionado es el capítulo 7, que trata en sí acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con todos nosotros en Cristo Jesús. Pero eso ya lo estudiamos atrás. Pero importante, antes ya de pasar a nuestro párrafo, es que un pacto es entre dos personas, es un compromiso entre dos partes donde hay sanciones, o sea, donde hay promesas, y luego hay sanciones para cumplir las promesas. Aquellas sanciones son impuestas a una parte de los pactantes o un pactante. En el caso específico, Dios se compromete a sí mismo de guardar y ser fiel a nosotros. Entonces, un pacto tiene promesas, tiene sanciones, hay dos partes. Y quiero que tengan también esto presente a la hora que vayamos al texto, porque aunque quizás la palabra pacto de obra no sale, está ahí en el concepto, como ya lo hemos dicho algunas veces atrás. Y el tema de este párrafo es la ley de Dios, ¿sí? Vamos a ver a lo largo del párrafo 19 que la ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios fue entregada al hombre, la ley de Dios fue entregada a Israel, pero la ley de Dios sobre todo está en nuestros corazones, ¿sí? Y también ahora que nosotros estamos en el nuevo pacto, Dios escribe la ley de Dios con su dedo en nuestros corazones y nos capacita para que podamos vivir en ella. Y aunque es verdad que ahora no estamos bajo la ley como un pacto, es verdad que tenemos la ley como una regla de vida, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero es bueno tener todo esto en mente a la hora de ir al párrafo que nos concierne reflexionar brevemente hoy. Entonces vamos a leer juntos capítulo 19, párrafo 1. Dice así nuestra confesión de fe: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Entonces, aquí en esta sección vemos muchas cosas, y más adelante nuestra confesión de fe va a hacer un énfasis más que todo en la ley natural que se fue entregada primordialmente en el corazón y luego en Israel, y luego qué relación tenemos como creyentes. Pero vemos aquí principalmente dos cosas en este párrafo, ¿sí? Es haz esto y vivirás. Ese es un resumen de un pacto de obras. Eso es un resumen de llegar a tener vida mediante la ley. Haz esto, obedece y recibirás las bendiciones. Como ven al final del párrafo dice: prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte. O sea que si Adán hubiese cumplido, Adán hubiese obedecido, Adán hubiese guardado el pacto, hubiese sido bendecido con vida eterna. Pero como todos ustedes saben, cayó, y en él caímos todos nosotros. Lo primero que dice el párrafo entonces es apuntarnos a que Adán recibió dos leyes, si podemos decirlo de esta manera: la ley natural, la ley universal escrita en su corazón, y luego una ley particular, luego una ley positiva, algo que estudiamos más atrás. Si me permiten, quisiera leer rápidamente el párrafo 4 que nosotros ya estudiamos hace un tiempo,
Pero el capítulo 4, que es acerca de la creación, vamos a estar estudiándolo brevemente en nuestros estudios bíblicos. Capítulo 4, párrafo 3, dice nuestra confesión de fe: además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Toda nuestra confesión de fe, toda la escritura refleja esto que estamos viendo aquí. Dios creó al hombre, a su imagen los creó. Vamos a ir ahorita a la escritura y lo vamos a ver. Y les dio esa ley en sus corazones. Parte del carácter de Dios, de esa imagen que nosotros tenemos de Dios, es esa ley en nosotros, esa rectitud, esa justicia que Dios le dio a Adán cuando fue creado. Pero también, como dice nuestra confesión y como dice la escritura, les dio un precepto particular, una ley positiva: no comerás del árbol. Vamos entonces a la escritura y vamos a ver si lo podemos ver también en la Biblia. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, es 27, perdón. Dice la Biblia: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que podemos ver que Dios crea al hombre a su imagen. Significa que tenemos algunas de esas cualidades, algunos de esos atributos, reflejamos de alguna manera ese carácter de Dios que claramente vemos expuesto en la ley. Pero también en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, nos dice la escritura: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres. Cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea al hombre, a varón y hembra los crea rectos, los crea justos, los crea con cierto tipo de santidad, o sea, sin pecado. Ellos tenían la cualidad no solo de guardar la ley, ¿sí?, sino también que ya no tenían pecado. Así que podemos ver que Dios le dio esa ley en su corazón, pero no solamente podemos verlo o deducirlo por estos textos, sino lo podemos ver más claramente en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y, bueno, el libro de Romanos nos da mucho que podamos nosotros profundizar cuando hablamos de esto. Vamos primero a Romanos capítulo 2, disculpen. Romanos capítulo 2, versículo 14. Y hablando Pablo, ¿verdad?, de esa inexcusabilidad que tienen los gentiles y todas las personas, porque Dios se reveló en la creación y no tienen excusa por ello. Pablo entonces afirma en el versículo 14: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolo. Podemos ver que no solo Adán recibió la ley de Dios porque fue creado a imagen de Dios, sino que todos nosotros, los gentiles, los no creyentes, todos nosotros hemos recibido esa ley en nuestra conciencia, participamos también de eso. Entonces podemos ver cómo nuestra confesión de fe claramente lo establece. Pero algo que podemos ver también aquí en Romanos capítulo 5 es ese pacto que Dios hizo con Abraham, porque eso es lo que apunta este capítulo y el siguiente. Dios hizo un pacto con Adán, un pacto de obras. Si él permanecía, iba a ser bendecido, y si caía, iba a recibir las consecuencias. Pero no solo Adán, sino todos sus descendientes, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán cayó y en él caímos todos nosotros. Adán pecó y en él pecamos todos. Y por cuanto todos pecamos, todos morimos. Y eso lo que habla es de una cabeza federal. Eso de lo que habla es, como habíamos dicho, en un pacto hay dos partes. Hay sanciones y promesas. A Adán se le prometió que si guardaba el pacto iba a tener vida eterna.
pero también se le dio la sanción, la amenaza de que si transgredía iba a morir. Y esa muerte pasó a todos nosotros. Entonces ahí podemos ver ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y el pacto que él hizo incluía no solamente la ley positiva, que es la que él transgredió, sino también la ley natural. Y esa ley natural, como vamos a ver más adelante, permanece también en el nuevo pacto. Pero ¿estamos nosotros entonces ahora obligados a guardar la ley para salvación? No, porque ya no estamos bajo la ley como un pacto, pero sigue siendo nuestra regla de vida. No desechemos la ley. Y eso es la idea que vamos a ver a lo largo de este capítulo. La ley nos ha sido dada, está en nuestro corazón, Dios la confirmó nuevamente en el nuevo pacto y somos llamados a cumplirla y a guardarla. Y hay bendición en ello, pero ya no la guardamos para vida porque eso quedó anulado. Por eso es que Dios luego entra en un pacto de gracia con nosotros y podemos recibir vida eterna por medio de la gracia, por medio de la fe. Ya no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y por último, en nuestro párrafo lo que vemos es que Dios da una promesa, pero también una amenaza. Y por eso les decía, tener presente cuáles son las partes de un pacto. ¿Qué tiene un pacto? Bueno, tiene dos partes, tiene promesas y sanciones. Y eso es lo que vemos aquí. Hay promesas, hay sanciones, están las dos partes, está Adán, como cabeza federal está Dios y está la ley. Entonces podemos deducir que el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de obras. Y el Señor nos va a permitir a poder abundar un poco en eso más adelante. Pero ¿qué quiero yo que saquemos de aquí para finalizar? Es que la ley es buena. Se nos ha entregado la ley de Dios y aunque ya no podemos ser salvos por medio de la ley, porque para eso ya nuestra naturaleza pecaminosa no lo impide, la ley sigue siendo buena porque hemos sido creados a imagen de Dios. Dios ahora en el nuevo pacto nos ha dado la capacidad de cumplirla y ahora como hijos del rey, hijos del reino, miembros del nuevo pacto podemos cumplirla. Así que pidámosle ayuda a Dios y que el Señor nos ayude a que podamos acomodar nuestras vidas conforme a su palabra. Que Dios me los bendiga.